Hoy vamos a estar hablando, y ya hemos predicado de esto anteriormente, vamos a estar hablando de una experiencia, de una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muy conocida, donde las cosas van al extremo y cómo Dios está al tanto de sus hijos aún en los momentos extremos. Es la historia de la relación esta que pasa entre Elías y esta viuda en Sarepta, muy conocida. Y vamos a estarlo mirando en dos perspectivas. Desde el punto de vista de Elías, pero también desde el punto de vista de la viuda. Los dos, siendo uno profeta y siendo la otra una mujer, una simple mujer del pueblo, estaban pasando en momentos de crisis. Estaban tocando fondo. Estaban llegando al punto de decir ya más para abajo no se puede ir. El momento de esas crisis que no sé cuántos de nosotros en la vida hemos experimentado. Quizás algunos de nosotros estén experimentando en este momento, no sabemos, porque la vida tiene momentos así. Esa es la vida, ese es el mundo en que vivimos. Así es lo que tenemos que enfrentar. Y son dos personajes en los cuales vamos a estar analizando la historia, los cuales los dos están en crisis. Para tener un poco de idea, y estamos... los textos nada más van a ser en Primera de Reyes, así que pueden tener sus Biblias abiertas, por favor. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 17. Pero si vemos desde el capítulo 16, ahí empieza esta historia de esta etapa de Israel, donde había un rey horrible, el rey Acab. Cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de toda la nación como la concibió Dios, de las 12 tribus de Israel. Porque después de Salomón, ustedes saben la historia, el reino se dividió. Quedaron dos tribus fieles a la raíz de David y sí, realmente más fieles a la palabra de Dios. Quedaron en Jerusalén, quedaron en Judea. Pero la mayoría de las tribus se independizaron, se rebelaron contra el hijo de Salomón y formaron prácticamente su propio país. Y este pueblo se apartó completamente de la ley de Dios y de la voluntad de Dios. Y en ese lugar, en esas tribus del norte de Israel, que se quedó con el nombre de Israel, es que ocurre esta historia. Dios no se olvidó de ese pueblo, ni se ha olvidado. Y por eso habían también profetas específicamente para ayudar a ese pueblo rebelde que se había independizado, que se había separado de la nación. Y este profeta llamado Elías le toca y le corresponde vivir en esta terrible etapa, una de las etapas más tristes, porque había un rey horrible, pero la mujer era peor que él todavía, Jezabel, su esposa, y fue una etapa de mucha adoración a los ídolos, sobre todo al Dios falso Baal. Así que en medio de esta crisis viene moral y espiritual, viene una crisis económica. Viene una gran sequía que ya mismo Elías había profetizado que iba a ocurrir. Y en medio de esta sequía, ahí vemos en el capítulo 17 al principio, que Elías se esconde, Elías va a un lugar, en un arroyo, el arroyo de Querit. Ahí en medio de la crisis vienen inclusive cuervos con comida mandados por Dios para alimentarle. Pero de pronto las cosas se ponen peor. Se seca el arroyo, se acaba el agua. Los cuervos ya no aparecen, se acabó la comida y en medio de esta crisis Dios le revela que debe ir a este pueblo llamado Sarepta para que allí una viuda lo socorra. Así que en medio de la crisis, la salida que Dios le da a un hombre, y hermanos, y cuando hablamos de crisis hay crisis, pero cuando hablamos de que no hay agua, ya la crisis se hace máxima. Yo sé que hablamos, mirando las noticias, de lo que pasa en Venezuela, que falta el agua. Y yo crecí en lugares donde había muy poca agua. Y no estamos hablando de esa crisis, estamos hablando de peor. Estamos hablando de que no hay agua para tomar, para nada. Y en esa situación Dios le revela, bueno, te voy a mandar a un lugar donde te voy a ayudar a través de una viuda. Y ahí vamos a ver entonces, comienza la historia, pero oiga hermano, donde lo mandó el Señor la cosa estaba peor. Y vamos a ver la situación de esta viuda, lo vemos ahí en los versículos 10 al 12.
Porque lo cierto es que la crisis estaba ahí también. Lo cierto es que la sequía también estaba allí. Allí había hambre, allí había necesidad. Y fíjense lo que está pasando con esta viuda. Les invito a ver cómo esta está luchando por sobrevivir. Viuda con un hijo. En medio de su propia crisis. Primera de Reyes dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Está hablando de Elías. Cuando oyó la noticia, vete del arroyo, aquí la solución es ir a Sarepta, ir a este pueblo y ahí hay una viuda que te va a ayudar. Pues él obedece a Dios, se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Así que Dios le dijo, ve a Sarepta, una viuda te va a ayudar y cuando esté a Sarepta lo primero que se encuentra es con la viuda. Estaba allí recogiendo leña. Dijo, ay, gracias Señor, me imagino, no está ahí, pero yo le diría. Que pronto me contestaste en la puerta del pueblo, ahí mismo está la viuda. Y estaba recogiendo leña. Él la llamó a la viuda y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Lo primero. Y lo que la crisis era de agua, de sed. Nunca he pasado por esa crisis de decir me estoy muriendo de sed, pero dicen que es la muerte, una muerte terrible. La necesidad del organismo del cuerpo. Él estaba necesitado de agua, fue lo primero que le pidió. Dios le dijo, una viuda te va a ayudar. Ella está la viuda. Y versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y pensó, bueno, tengo sed, pero también el hambre que tengo es horrible, me estoy muriendo de hambre. Te ruego, versículo 11, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así que Elías está mirando, suponiendo bien, porque Dios no se equivoca, que Dios lo está mandando a esta viuda y ella le va a resolver su problema de sed, su problema de hambre. Pero oiga, la respuesta de la viuda esta fue electrizante, versículo 12. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Y definitivamente ella reconoció que ese era el profeta. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué dice? Y nos dejemos morir. Quiere decir que no solamente era lo último que tenía, sino que sabía que no había dónde más va a encontrar. Se habían acabado para ella las esperanzas. Esa viuda estaba en lo hondo. Así que miren la historia. Encontramos a un profeta, un hombre de Dios en el piso, en lo hondo, sin comida, sin agua, muriéndose de sed y de hambre. Dios lo manda a un pueblo. Le dice que una viuda lo va a ayudar. Pero cuando llega al pueblo, la viuda lo que tiene es un poquito y está casi, no es la misma, pero casi. Porque esta por lo menos le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. No tenía pan preparado, pan cocido. Quiere decir que estaba buscando leña para poder hacer ese pan. Y con ese poquito de harina que le quedaba, con ese poquito de aceite, preparar pan para ella y para su hijo. Lo último que les quedaban, no tenía otro lugar donde ir a buscar, por consiguiente, era ya dejarse morir. Y esa es la situación. Así que se encuentra a una mujer recogiendo leña, trabajando duro en medio de la batalla por sobrevivir ella misma. Quiere decir que estaba en la lucha de con sus propias fuerzas poder salir adelante con su hijo. Y yo no sé si alguno de ustedes se podrá identificar con esta mujer. No en el sentido de estar muriéndose de hambre, pero en el sentido de estar luchando con sus fuerzas y ver que no hay adelanto, que no se avanza, que la crisis sigue ahí, que no hay esperanzas, que las cosas no mejoran, que ya lo que resta es dejarse morir, que ya queda poco por hacer y poco donde buscar. Muchos quizás están mirando así sus vidas, sus matrimonios, sus familias, su trabajo, diciendo aquí ya no hay más nada donde buscar. Esto ya es mejor ya dejarse morir. No queda esperanzas para mí. Y no menciona aquí que ella estuviera pidiendo a Dios realmente. No lo menciona. Pero especulando un poco,
quisiéramos pensar que cuando ella vio a aquel hombre y lo reconoció como profeta, porque dijo, tu Dios, dijo, Señor, estoy especulando, no está en la Biblia, ¿está bien? Estoy diciendo lo que posiblemente pasó en su mente. Aquí está la solución. Porque viene el profeta. Viene el profeta. Pienso que quizás diría, tú lo mandaste. Él va a resolver el problema de mi hijo y mío. Y de alguna manera tú vas a hacer un milagro, vas a hacer algo para que este profeta me traiga algo de lo que yo necesito. ¿Cuántos no hemos pensado así, verdad? En medio de la crisis, lo que estoy buscando es que alguien nos dé palabra, nos dé ayuda, nos dé una mano, nos dé a levantarme. Y eso es lo que estamos esperando, y lo que estamos esperando es que de alguna manera Dios abra una puerta, nos dé lo que necesitamos, aparezca alguien que nos ayude con lo que necesitamos. Si estamos pensando en eso, y cuando vemos una oportunidad, lo último, hermanos, lo último que vamos a pensar es que esa persona nos viene a pedir también. Lo último que vamos a pensar es que Dios está mandando a alguien no para que nos traiga, sino para que nos pida lo poco que tenemos. Y eso es precisamente lo que está pasando. Cuando en el versículo 11, este hombre, me imagino que le caería un cubo de agua fría, bueno, ojalá fuera un cubo de agua fría porque tenían sed, pero la expresión, ¿no? A este hombre, el profeta, lo que vino a pedirme, tráeme agua y ahora tráeme de comida. Me imagino la cara que tendría Elías de hambriento, seguro que estaría sucio, lleno de polvo, si no había agua para tomar, menos para bañarse. Así que mirando todo aquello, me imagino que ella se desmoronaría. Si tenía alguna esperanza de algo, allí se le fueron al piso. Y ahí entonces en el versículo 12, ella explica lo que está pasando. Ella explica la situación terrible. Ella explica que ya no hay parábolas, que todo se le ha ido al piso. Posiblemente era una buena madre, posiblemente había sido una buena esposa, ahora es viuda, definitivamente es trabajadora, está entregada tratando de resolver por sus propias fuerzas el problema de su familia, pero en medio de esto, lo que viene a alguien es a pedirme más. Así que buscando una solución a su problema, la solución que le manda Dios no era para nada lo que ella estaba esperando. No era para nada, seguramente, definitivamente, lo que ella esperaba que Dios pudiera hacerlo, que alguien pudiera hacerle, o que una persona se dignara, tuviera misericordia de ella como viuda, como mujer sola, con su hijo. Y hermanos, pues repito, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos visto así o se están así en este momento. Diciendo, ya no hay más nada en qué buscar, ya todo viene al piso, ya no encuentro solución, ya todo lo que he buscado y buscado y buscado y no aparece nada. No aparece nada para solucionar el problema. No aparece una palabra de perdón, no aparece una palabra de ayuda o de sustento. No aparece nada o nadie que me pueda ayudar. Y mucho menos que venga alguien, supuestamente no, un verdadero profeta de Dios, en el nombre de Dios, ayudarnos y lo que venga es a pedirnos. Ahora, la palabra de Elías, fíjense qué interesante es. Es una palabra llena de promesas a la fidelidad. Fíjense el versículo 13, vamos a leer hasta el 16. Y Elías lo que está haciendo ahí de parte de Dios es presentándole a esta mujer un camino para salir de su problema. Eso es lo que hay ahí. Un camino para que ella salga de la situación terrible en que está. Un camino muy extraño, por cierto, pero es el camino que Dios le está brindando a través de este profeta. Elías le dijo palabras optimistas. La palabra de ella, más negativa no puede ser. Morirse de hambre, voy a comerme esto y lo que voy a es morirme. Así que olvídate de darte lo poquito que tengo. Elías le dijo, no tengas temor.
tranquila, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Coge la leña, prepara el pan con la harina y el aceite, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Así que le dijo la receta y todo. No sé si era porque la mamá de Elías se lo hacía así cuando era chiquito, no lo dice la Biblia. O quizás quedaba mejor así, no sé. Esos son misterios culinarios de esa época que no he investigado. Después, y me la traes a mí, me la haces, pero con yo, a mí me gusta que quede debajo de la arena, que quede bien cocinadita, debajo de la ceniza, la pones ahí la tortilla, que quede calentica por arriba y por abajo, pienso. Si fuera colombiano o venezolano, le diría ponle queso adentro y ahí sale, creo que es una arepa. Pero no es venezolano Elías, ¿no? Pero bueno, se parece una arepa a esto que está haciendo aquí. Y le dice, tráemelo, pero ¿sabes qué? Lo haces así, pero hay una cosa, me das a mí primero. Como has dicho, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, y aquí viene la promesa, ahí no se está poner a prueba la fe de la mujer, porque hay una promesa de parte de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Promesa de Dios, dicha antes de que ella tomara la decisión si lo va a hacer o no. Así que está haciendo una promesa. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando haga llover, que haya comida, se acabó la tinaja esta, sale a sembrar y sale a trabajar. Pero mientras no se pueda, mientras no hay agua, mientras hay sequía, Dios va a tener misericordia de ti, va a hacer un milagro. Esa harina no se va a vaciar, ese aceite no se va a acabar. Un milagro. Esa es la promesa. Ahí es donde ella tiene que tomar una decisión. Creerle o no creerle. Pero no era una cuestión de si te creo, pero ¿sabes qué? Primero voy a hacer la torta mía y la del hijo mío. Y después voy a hacer la tuya. Porque eso es un te creo de palabra, no es un te creo de acción. ¿No lo creen así? Te creo es decirle, creo que lo que me estás diciendo es de Dios. Creo que va a ocurrir un milagro. Creo que esa harina no se va a acabar. Creo que ese aceite no se va a acabar. Y como lo que lo creo, te voy a obedecer y voy a hacer la torta tuya primero. Eso es fe. Es creerlo, aceptarlo y ponerlo en práctica. Esa fue la prueba a esta mujer. ¿Y ella pasó o no pasó la prueba? Versículo 15. Entonces ella, como dice, fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, Elías primero. Y ella, sí que está diciendo que después, y su casa, ya no estoy hablando del hijo, hermanos. ¿Se dan cuenta de este detalle de Dios? Lo que ella tenía era para matar el hambre un ratico, ella y su hijo. Ahora lo que Dios le está dando es para ella y su casa. Cambió la cosa, es más amplia. Y dice, y la harina, muchos días, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que el camino que Dios tenía preparado, tanto para Elías como para aquella mujer, era a partir de una acción y un acto de fe. El primer paso, como vemos en el versículo 13, es que ella debía decir, ¿sabe qué? No tengo temor, voy a actuar. El primer acto de la fe es creer, dejar la preocupación, hermanos. Esa palabrita nos mata.
¿Sí o no? Nos mata estar preocupados. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no llega el cheque? ¿Y si no hace qué? ¿Y si no llega aquello? Lo primero que le dijo Dios a través de Elías a aquella mujer es, lo primero que tienen que hacer es no tengas miedo, no te preocupes, eso es parte de la fe. Tranquilo, Dios está en control. Llegaron los exámenes médicos. Oh, horrible, ay, horrible, Dios mío, ¿cómo me pasa esto a mí? Y aquel desgraciado, la salud que tiene, y yo tan bueno, cristiano, miembro de la iglesia, ahora tengo esta enfermedad. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo o no le creo a las promesas de Dios? Y ya el profeta le dio la promesa, se lo dijo, antes de que ella tomara ninguna decisión. Si tomas la decisión correcta, no se va a acabar el aceite, no se va a acabar la harina, pero tienes que creerlo. Tranquila. Todavía ella no lo había dicho, todavía no lo había hecho, pero el primer acto de fe es confiar, es no tener temor, es no estar preocupado. ¿Por qué voy a estar preocupado si el mañana está en las manos del Señor? Es más, hermano, ¿qué hace la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano? ¿Qué hace la diferencia? Ya sé, el cristiano no se enferma y el que sí, el cristiano no se enferma y el que sí es cristiano se enferma. ¿Es así? No es así. Ya sé, cuando pasa un terremoto, pasa un tornado, la casa de los cristianos se quedan ahí, nada más que se la lleva a la casa de los que no son cristianos. ¿Es así? Cuando pasa el tornado se lleva a todo el mundo. Vino una inundación, las casas de los cristianos no se inundaron. Los que no eran cristianos, yo recuerdo ahí en mi pueblo, mi papá era pastor de una iglesia, se llama Bejucal, cayó un rayo en la torre del templo y destruyó la torre del templo. Y la gente pues decía, wow, a los bautistas le cayó un rayo en el templo, le tumbó y dirían, bueno, pienso, no me supe, pero quizás hasta se burlaban y todo. Y eso que son cristianos, alaban y le cayó un rayo arriba. Hermano, cae un rayo y le cae al cristiano y le cae al que no es cristiano también. La diferencia no está en las circunstancias que son de la vida, son parte de la vida. La diferencia está en cómo el cristiano enfrenta sus problemas. El que es cristiano enfrenta sus problemas en paz, sin temor, sabiendo que el Señor está con ellos. Y aun cuando llegue la sombra de muerte, no temen mal ninguno porque el Señor está con ellos. Eso es fe. Y eso es lo que le está diciendo aquí el profeta a esta mujer. No tengas miedo. Y eso trae su fruto. Yo recuerdo, hermanos, y esta es una historia un poco triste. En el grupo de jóvenes donde yo era de la iglesia, ya llegamos a la edad de universidad. Y este joven quería estudiar medicina. Y en mi país en ese momento había bastante presión a los cristianos sobre qué podían y no podían estudiar. Yo tuve esa presión. Realmente yo no me hice arquitecto, no era mi primera opción. Fue lo que el gobierno una de las cosas que me dio opción de poder hacer. Y yo la escogí. Pero no era exactamente lo que yo quería estudiar. Yo quería serme psicólogo. Pero un cristiano ahí no podía ser psicólogo. Pero bueno, este muchacho quería estudiar medicina y por miedo, dejó de ir a la iglesia. Dejó al Señor. Y pasaron el tiempo, él se graduó, yo me gradué también. Y pasado el tiempo, un día lo fui a visitar. Hermanos, sobraron las palabras. Sobraron las palabras. De aquel joven, la sonrisa, nada más que mirarlo, se veía una persona infeliz. Nada más que ver las marcas. Es que hay algo distinto en el cristiano, ¿verdad que es así? Y lo distinto no es que no tenga problemas, lo distinto es que tiene esa paz en medio de cualquier circunstancia. Y a aquel joven le faltaba. Y lo pude notar y traté de ayudarlo, decir, estás a tiempo, busca del Señor. En fin de cuentas, otros médicos cristianos ni ganaba más, ni pasaba menos trabajo que los demás. Quiere decir que el sacrificio que hizo de dejar al Señor por beneficio no valió la pena.
Es que no vale la pena recibir nada del mundo cuando hay que negar a Jesucristo. Ni aún la vida misma vale la pena cuando se ha negado a Cristo. En estos días que uno ve las noticias de lo que está pasando en los países estos árabes, musulmanes, cómo están asesinando a los cristianos, y uno dice, bueno, la vida de cristiano es en victoria. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la victoria de esta persona que asesinaron ahí? ¿Cuál es la victoria? Yo digo a ustedes que la victoria fue morir por Cristo. Eso fue victoria. Morir sin negar la fe en Jesucristo. Morir con la frente alta y decirle el Señor primero y estar dispuesto a morir por eso. Eso es victoria. Aunque el mundo no lo pueda entender. Pero cuando por miedo no se actúa en fe, cuando por miedo uno vive esa vida miserable sin creerle al Señor, sin esperar en las promesas del Señor, hermanos, es una vida, repito, miserable. Miserable. Es una vida en derrota. Y aquí tiene esta mujer la opción de hacerlo. Y en el versículo 13 ahí también dice, ve y haz esto, ve y hazlo. Quiere decir que era una fe que implicó una decisión de acción. Tenía que ir, tenía que cocinar la torta aquella, tenía que dárselo primero al profeta. Fíjense que tenía que actuar. Era una fe que requería una acción determinada. Y en momentos nuestros de la vida, cuando está puesta a prueba nuestra vida por situaciones difíciles, a nosotros también nos toca actuar. En primer lugar, confiar en el Señor y dejar la preocupación, no tener miedo, eso es actuar. Pero después es mantener al Señor primero en nuestras vidas a pesar de todo. El tiempo que es del Señor, los talentos, dedicarlos al Señor, nuestros diezmos y ofrendas al Señor, cualquier cosa, hermanos, que demuestre con una acción a nuestro Dios que sí le creo. No se trata de decir te creo, Señor, pero tú después, si queda algo, del tiempo, de los talentos, de lo que... Actuar con fe llevó una acción a esta mujer. Ve, dijo el profeta, ve y haz esto. Ve y hazlo. Eso es fe. En la película esta creo que lo he compartido otras veces, porque a mí me encanta la película esta de Indiana Jones. Quizás sea un poco infantil, pero a mí me gusta. Esa parte de Indiana Jones cuando él está oyendo que llega a una cueva, llegó al final y es así, hay un precipicio. No me acuerdo lo que viene atrás de él, pero creo que era agua, un torbellino y ya. Pero él no sabía que eso era había magia ahí. Y ahí había un camino que no se veía. ¿Recuerdan la película? ¿Recuerdan lo que le gusta a Indiana Jones? Y decían, pero hay un problema, que eso existe de momento que tú pongas el primer pie. Y así estaba el precipicio. Y es la magia, ¿no? Ahí hay un puente, pero va a empezar a existir cuando tú des el primer paso. Es aguantarme. Ahí, entonces que va a estar el puente. Y a él no le quedó más remedio porque lo que venía atrás de él era mucho de creerlo. Efectivamente, según iba caminando, el puente se iba haciendo. Déjeme decirle que en la vida cristiana, claro, no es así de fantasía, ni mucho menos. Pero en la vida cristiana uno le cree a Dios y tiene que caminar por fe. A pesar de que aparentemente no hay solución. Hermanos, pónganse en el pellejo de esa señora. No tengas miedo. Va a pasar un milagro. Ve a la torta, dame a mí primero. Era un acto de fe que ella tenía que obrar creyendo que realmente lo que el profeta está diciendo es palabra de Dios. Hermanos, si esta señora, esta mujer pasó la prueba, ella, hermanos, lo hizo. Alguien que estaría mirando y dice, qué mujer más fanática. Quitarle la comida al niño para darle al profeta ese. Como dicen los americanos, by the way, cualquier profeta que venga a pedirle a nosotros que le demos dinero, no le creamos.
porque él no es Elías ni es la historia de Elías. ¿Está bien? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo más probable que está pidiendo no es para no morirse de hambre, es para ser un rico a costilla de mi dinero. Eso no está en el mensaje, pero eso está, porque de verdad que estamos escuchando tantos ellos mismos se proclamaron profetas y quizás tomando esta historia y dicen, la viuda lo hizo, así que ustedes denme a mí también, ahora el profeta soy yo, tráiganme. No tiene nada que ver, eso es sacando totalmente la historia del lugar y dando una aplicación totalmente errada. En primer lugar, no es profeta y en segundo lugar, Dios no le está mandando para que sobreviva. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, Dios no mandó a Elías para que se hiciera rico a costilla del dinero de los pobres. Dios mandó a Elías para mantenerle la vida a él y a aquella señora. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Porque estamos viviendo tiempos complicados. Así que actuó, hizo bien las cosas, lo hizo, dio el paso de fe y ocurrió el milagro. Ocurrió el milagro. La harina no escaseó y el aceite no se acabó, no escaseaba. Hermanos, eso ocurrió porque ella actuó. Nosotros en nuestra vida cristiana, el Señor también tiene milagros maravillosos. Para mostrar su poder en nuestra vida tenemos que actuar igualmente por fe. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que demostrar con nuestras acciones que realmente creemos a Dios, le creemos y que van a venir bendiciones. Vamos a creerle a las promesas de Dios. Y lo cierto es que el Señor fue mucho más allá. Ella lo hizo pensando que el Señor iba a darle a ella a su hijo. Lo cierto es que dice aquí su casa. De alguna manera fueron otros beneficiados por este milagro del Señor que es por fe. Hermanos, si el plan de Dios que incluye, escuche por favor, nuestra propia salvación es en base a la fe. Ninguno de nosotros va a tener prueba ni que el cielo existe. El Señor le va a dar un tour por allá para que veamos que es verdad todo lo que Él está prometiendo. Él no se nos va a presentar así en vivo y decir, oye, soy Dios, mira, cree, toma, para que crea que es verdad, cree en la Biblia, te vas al infierno, mira, te voy a llevar al infierno, mira el infierno, mira la gente muriéndose ahí. No es así. ¿Saben por qué no es así? Porque sigue siendo por fe. Fe es creer lo que no se ve. Fe es creerle a Dios, a sus promesas, aún sin verlas. Y el Señor dijo, el que cree en mi Hijo Jesucristo es salvo. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Eso cómo se llama? Fe. Así que hasta aún nuestra propia salvación es por fe. Ahora, la acción que tenemos que tomar, ve y hazlo. No es ve y hazte bautista, no es ve y empieza a dar dinero. Nada de esas cosas, no es por obras. Lo que tenemos que hacer es la acción de la fe, de creerle al Señor realmente, arrepentirnos de nuestros pecados sinceramente en nuestro corazón y empezar a obedecerle realmente. Realmente. ¿Qué me pide el Señor que haga? Que me arrepienta de mis pecados, que bote toda esa basura de pecado que está ahí y la eche afuera de mi vida. Sea con relación al sexo, sea con relación al dinero, las ambiciones, lo que sea. Todas esas prioridades, el Señor dice, échala afuera. Eso es acción. Una acción, corta la basura en la cual tú has estado metido. Ahora eres hijo de Dios, eres una nueva vida. Eso es actuar. Eso es fe. Me arrepiento de todo eso. Señor, perdóname. Arrepentirse es no solamente confesarlo, es dejarlo atrás. Hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Bautizarse, me bautizo. ¿Qué hay que hacer? Servir al Señor, buscar la santidad. Lo hago. Y todo eso es parte de lo que es la vida cristiana. Es por fe, pero que conlleva a una decisión y acciones. Acciones concretas que sí llevan nuestro tiempo. Llevan nuestro esfuerzo. Y lo más importante, hermanos, que hizo esta mujer, para mí, lo más importante, puso en primer lugar a Dios. No era el hecho del profeta. Era el hecho de poner en primer lugar lo que el profeta le está diciendo de parte de Dios. Es poner a Dios primero. Y aquí, hermanos, el Señor
en esta historia lo llevó a lo que más nos duele, que es ¿qué cosa? Los hijos. Los hijos. Eso es lo que más, cuando hay daño en nuestros hijos. Y ahí la puso a prueba el Señor. Antes que darle a tu propia hija o hijo, dale al profeta. Poner al Señor primero, actuar con fe y decirle: Señor, tú eres lo primero en mi vida y voy para adelante contigo. Actúa así y ocurrió el milagro. Generalmente, hermanos, y vamos a andar rapidito, generalmente cuando se habla de esta historia se queda aquí. Pero la historia continúa. ¿Ok? La historia continúa y miren lo que viene ahora, para mí es sumamente interesante. Vamos a ver los versículos 17 al 24. Porque parecía ya que esto era un happy end. ¿Verdad que sí? Happy end. Tipo Hollywood. Maravilloso. Haz lo que... Actúa con fe, fíjense. Actúa con fe. Dios resuelve problemas. ¿Y qué cosa? Se acabaron los problemas. Muchos predican eso. Falso evangelio. Te hace cristiano y se acabaron los problemas. Miren la historia como sigue. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Llegó la enfermedad a la casa. Después que ella había actuado con fe, después que había puesto al Señor primero, todo era, wow, en las nubes, milagros, no se acababa el aceite, no se acababa la harina, todo anda sobre patines, esto está viento en popa y a toda vela. Cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El niño está por morir. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, humana? ¿Okay? No podemos negar que la cosa se le puso dura. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Como diciendo, lo que me está pasando es tan malo que me estás haciendo pagar por mi pecado. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Escuchen, por favor. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora. Y cuando yo leo esto me quedo sorprendido. Ahora. Y antes, cuando la tinaja de aceite, eso no. Tuvo que llegar a este extremo para que ahora reconozcas a ese Dios poderoso y maravilloso. Así que vino la prueba, vino la aflicción, salió bien, actuó bien. El Señor hizo grandes cosas, hermanos, pero las cosas siguieron en la vida, siguen situaciones difíciles, siguen problemas y quizás lo peor aún estaba por llegar. No, lo peor aún estaba por llegar. Y se probó todavía aún más profundo la fe de esta mujer y la fe de Elías. Porque si usted mira entre texto y hasta Elías estaba dudando ya de Dios. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pero, miren, hermanos, y son los grandes misterios de Dios, ¿ok? Eso del niño, esa enfermedad iba a ocurrir, eso es parte de la vida. Dios no provocó esa enfermedad, Dios no provoca enfermedades. Dios no manda enfermedades a nadie. Dios no manda calamidades. Todo eso es resultado del pecado, de lo que pasa en este mundo. Dios lo pudiera evitar, sí. Pero eso es parte de un mundo que se rebeló contra Dios, que se apartó de Dios y hace que las cosas estén mal y van a andar mal. Eso es parte de la vida. Vamos a salir de aquí, un día nos van a asaltar, un día nos van a... Todo puede ocurrir en este mundo.
Es un mundo de pecados, es un mundo complicado, es un mundo lleno de situaciones difíciles. Pero el Señor, hermanos, que nos ama, nos ve aquí y sabe que allí lo peor que nos va a pasar. Y nos empieza a preparar aquí para que cuando lleguemos ahí, que nos pase lo peor, tengamos fe suficiente para clamar al Señor porque ya Él nos vino preparando por un camino. Cuando el Señor permite que el Hijo de Dios sufre y los hijos de Dios sufrimos, cuando nos prueba es con un propósito que glorifica el nombre de Dios. No es para destruir a sus hijos, es para glorificar el nombre de Dios a través de sus hijos. Y aquí esta mujer que pasó toda esta experiencia, aún le faltaba decir, ahora es que yo conozco a Dios. Y dirá, oye, pero qué mujer más dura, si vio el milagro, vio el aceite sin acabar, vio ese milagro, vio como el Dios la sostuvo. Pero es que no había llegado todavía al límite, al tope, que Dios sabía que ella iba a pasar por eso. Dios la preparó. Además estaba ahí el profeta de Dios, estaba el hombre que realmente la podía ayudar. Fíjense, cuando llegó el profeta, fíjense en esto, piensen en la historia, echen para atrás el cassette. Cuando llegó el profeta, el problema era de comida, ¿sí? Y también de escasez y de peligro de vida, ¿ok? Pero ahora la situación más después que se resolvió ese problemón, el problemón venía ahora, el hijo se está muriendo. Dice que ya su aliento se había ido, ya prácticamente estaba más muerto que vivo. Prácticamente ahí lo que hubo fue una resurrección, ya ese estaba ya del otro lado. Ahí estaba la crisis grande y fue cuando Dios obró un milagro que realmente la tocó a ella mucho más que lo que pasó aquí cuando tenía hambre y faltaba el aceite. Ahora está viendo a su hijo siendo resucitado, dice, gloria a Dios, ahora te conozco. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta cómo en nuestra vida las situaciones por las cuales difíciles podemos pasar, cuando actuamos con fe y en obediencia y poniendo al final de la historia, el Hijo de Dios glorifica a Dios y va a decir, ahora te veo como nunca antes te había visto. Y hermanos, no es que nosotros seamos masoquistas que nos guste sufrir, pero eso únicamente ocurre con las pruebas. Recuerden de Job, como dijo al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después que perdió los hijos, perdió sus propiedades, perdió su salud, y la mujer, mejor que lo hubiera perdido, porque hay que hacer lo que hacía era mortificarlo, pero lo perdió todo, no tuvo ni tan siquiera el apoyo de su esposa. Y después que todo pasó, la forma en que Dios lo levantó, y era un hombre de Dios, resulta que yo te conocía de oídas. Ahora, después de haber pasado todas estas pruebas, todos estos dolores, todos estos sufrimientos, y verte conmigo, ahora es que mis ojos te ven. Hermanos, y todo esto es en base a la fe, a la decisión de creer, a la decisión de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para llegar a esa misma conclusión, para llegar a esa misma experiencia de poder ver a Dios. Amén. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere escoger pasar por un camino así. Pero sabes que el camino está ahí, por ese camino andamos. El punto es que estemos conscientes que cualquiera sea la circunstancia, creyéndole a Dios con una fe verdadera y actuando conforme a esa fe, no solamente hay solución, hay sanidad o hay restauración. No solamente hay esas cosas. Hay un crecimiento espiritual, un acercamiento a Dios como nunca antes lo hubo. Yo sé que es muy difícil, hermano, y a veces como pastor me cuesta trabajo decirle a alguien, por lo que está pasando, decirle a alguien, todo obra para bien. Dice, ay, ¿cómo decirle esto? Que está obrando para bien eso que está pasando tan triste, tan... Pero hermano, pero es lo que dice la palabra y esa es la fe que tenemos que tenerle. Es la fe que nos sostiene. Todo va a obrar para bien y el bien va a hacer que voy a conocer a Dios como nunca antes le había conocido.
Porque déjenme decirles, solamente podemos saber del consuelo de Dios cuando estamos tristes. Solamente podemos conocer la sanidad de Dios cuando estamos enfermos. Solamente podemos saber que Dios nos saca del hueco cuando estamos ¿dónde? En el hueco. Así que cuando estemos en el hueco, cuando haya enfermedad o cuando haya problemas, no perdamos esa perspectiva. Todo obra para bien, soy hijo de Dios. Por consiguiente, fe, por consiguiente, creerle, por consiguiente, esperar en Él, por consiguiente, tranquilo, no vivir preocupado, ni cargado, ni lleno de a veces hasta ¿cómo se llama? Amarguras interiores por todo lo que me está pasando a mí, siendo yo cristiano. Y sin embargo, vuelvo y repito, aquel que no cree en nadie, mira la salud que tiene, mira el dinero que tiene, mira la mujer tan linda que tiene, cualquier cosa, y yo aquí, no, en el nombre del Señor, lo que estoy pasando, todo obra para bien. Y va a servir a la larga para una experiencia hacia arriba en ser más como Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Señor, esta historia es una historia difícil. Ninguno de nosotros quiere estar a punto de morir de hambre. Ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos a punto de morir de una enfermedad o verlos morir. Ninguno de nosotros quiere pasar por estas cosas terribles que a veces la vida nos trae. Pero como tus hijos, Señor, queremos reconocer, queremos testificar, corroborar que a través de la fe en ti hay milagro. Que a través de la fe en ti hay solución. Que con la fe en ti y actuando conforme a esa fe, todo lo malo que estamos pasando, todo se convierte en algo que glorifique tu nombre. En esta historia, tu nombre fue exaltado. Y yo te suplico que en la historia de cada uno de nosotros, al final, cuando pasemos por distintas pruebas, podamos decir lo mismo. En medio de esta dificultad, en medio de este dolor, en medio de esta prueba, bendito sea el Señor, no le negué, le busqué, le creí, actué conforme a esa fe y el nombre del Señor fue glorificado. Haya habido sanidad o no, lo que haya pasado, no importa, el nombre del Señor es glorificado. Aunque hayamos sido llevados hasta la muerte por tu nombre, por no negar tu fe, el nombre tuyo fue glorificado. Bendito y exaltado sea tu nombre. Te lo pedimos todo y te lo decimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.